Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez. Y el día de hoy, como siempre, me acompañan al lado derecho. Hola, ¿qué tal? Yo soy René Piñón. Al lado izquierdo. Y mi nombre es Jorge Bustamante. Una semana más en la cual vamos a hablar de un tema que... Es que ni siquiera sé si es tan polémico, pero no es tan conocido. Creo que la gente se va a emputar hasta después de que escuche el podcast. Bueno, así va a empezar a progresar. Yo creo que todos están como que, güey, yo quiero que le tienen mierda a las feministas, sí, ¿no? Güey, involucra feminismo, güey. ¿De qué vamos a hablar el día de Entonces, hoy, Willy? el día de hoy, no sé qué título tenga porque quiero ponerle un título que la gente sí se quiera meter porque es medio desconocido. O sea, un poco de clickbait. Voy a poner un clickbait como de conspiración que resultó ser real. Y luego un chingo de flechitas y nosotros así. Algo así, ¿no? Como para que la gente sí le pique, güey. Porque está muy interesante. La verdad de hambre Pero y su adicción. Si están escuchando eso es porque ya le picaron. Ajá, güey. ya le Entonces picaron, por picarle. sí. Pero el tema se llama Informe Kissinger. O el informe NSSM-200. A ver, tiempo. Creo que no era 200. Pero algo así, es parecido. No, sí, güey. NSSM-200, güey. Ok. Ese es el informe. Entonces... No. Entonces, quiero hacer una pregunta detonante. Digo, antes, es previo. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado alguna conspiración que resultó ser real? Porque las conspiraciones casi siempre terminan siendo falsas o las puedes desmentir. O es una explicación como alternativa de la realidad que a ti te gustaría que existiera. Pero alguna que ustedes sepan que fue comprobablemente verdad, ¿no? Porque luego René de que, pues lo de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, alguien que se haya dicho, ¿sabes qué? Al Chile sí fue real. Tengo algunos ejemplos históricos chidos, pero si quieres... Yo fíjate que me pasa mucho, o se me hace muy interesante cuando la gente dice que es como una especie de... Más allá de una especie de vidente, como que el güey dice de que yo voy a pronosticar determinadas cosas porque la élite me lo platicó a mí, ¿no? O sea, hay dos ejemplos. El primero, y que nunca pude entender a cabalidad, ha sido Nostradamus. Muchas de las predicciones que ha hecho. Y también Leo León Sagami. Se me hace, él hace cuenta que viene como que una familia de duques y toda la vida un chavo de mucho dinero. Y él pronosticó muchas cosas. Él pronosticó lo del Papa, pronosticó varios terremotos. Lo del Papa que le dispararon. No, pronosticó que el Papa que iba a entrar apenas iba a ser latinoamericano. Dijo, todavía no estoy seguro si va a ser de Argentina o si va a ser de tal lado, pero estoy seguro que va a ser latino. Y eso sí está cabrón, porque si no era tan evidente. No, es que está difícil, güey. Porque si hubiera dicho, va a ser un italiano, es como que, güey, sí, no mames. Pues chinga tu madre, güey. Ajá, entonces te digo, ahí el vato ha pronosticado terremotos, pero dice el vato que no es tanto de que, como que, hizo un estudio de campo ni nada, sino como que este tipo de cosas la gente, la élite, ya los tiene programados y nada más los tiene que detonar en determinado punto. Por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos. ¿Y por qué lo anunciaría? Lo que pasa con el vato es que dice que él, cuando estás en ese tipo de élites, empiezas a avanzar y te piden como que cada vez cosas más extremas para reafirmar tu compromiso con esa élite. Entonces, él es como portavoz en lo que sube de nivel. ¿O qué no, él dijo que ya en determinado nivel dijo como que, oye, güey, ¿sabes qué? O sea, está haciendo como que me contamine yo, no quiero ser este tipo de persona. Entonces, como de alguna manera mi tiempo aquí está limitado en lo que me van a matar o así. En lo que me suicidan. En lo que me suicidan. Me aplican un Harvey Epstein o un McAfee. Ya la lista se va haciendo grande, güey. Entonces dijo, en lo que pasa esta onda, pues yo voy a revelar lo poco que sepa. Y el vato ha tenido como tipo atentados y ese tipo de cosas, pero está... pues, si me pasas un link de su foto... Sí, claro. O de alguno de sus videos, lo voy a poner encima. Que Will lo ha hecho estos días, estoy muy orgulloso de ti, sí, estaba muy perro, güey, ajá, la neta. Entonces, No hubo video del pasado, pero nadie supo, nadie sabe de eso. No tiene nada que ver que pusimos un video diciendo que no iba a haber video. Qué cagado, güey. ¿Y cuál otra sabes? Fíjate que soy mucho de... De hecho, hace poco te lo comenté respecto del Evangelio de Judas Iscariote. No lo podemos comprobar, ¿no? Sí, güey, de que es lo menos comprobable. Sí, pero los apócrifos. Yo pienso que gran parte de las conspiraciones es ese deseo o esa ilusión que te crea y te deja ahí, ¿no? Es que los evangelios apócrifos son como fanfics muy cagados. Sí, muy chidos. O sea, es chido, como que le mete... Es como el manga de la Biblia. Ándale, güey. Yo sí leí uno de Jesús, güey. Pero incluso es que, o sea, muchos papas, güey, los llegan a citar. ¿Me explico? Sí, y de hecho, el mismo Vaticano ha dicho, ¿sabes qué? No es que yo tenga pedo.
pedo. Nada más es que no creemos que sea 100% real, pero lo abrimos al público para que ellos... Sí, por eso no está prohibido tal cual como todos dicen. De hecho, está prohibido, güey. La iglesia piensa, lo güey, que prohibió. los expedientes del Vaticano son algo así ultra mega secreto. Y no, güey. La verdad es que están abiertos al público siempre y cuando vayas a realizar una investigación. Sí, tengas algún motivo. ¿Por qué? Porque no es una atracción turística. Por supuesto. No, aparte son documentos muy delicados que algunos los tocas y explotan, o sea. Bueno, no matan, se destruyen, ¿no? No explotan porque el Papa, 15º, Puso explosivos. le puso explosivos ahí. El Papa Bombocio. Segundo. Bombonio 2. Sí, porque Bombocio primero. Sí, no. Era más pacífico. San Bombocio primero, ¿verdad? San Bombocio, por cierto. Perdón si hay algún sacerdote o alguien. Mártir y santo. Sí, pero por eso no están abiertos. No es como que la iglesia hay que... No, nadie vea. Es como... Y de hecho, pásale, güey, o sea, sí, no o hay sea, pedo, tanto Nat pero... Geo como History como Discovery han ido a darles una investigada. Sí, güey, No hay prueba. y si hay personas que han podido ir y... O sea, realmente no es como que haya gran cosa, güey. No es como Aparte. que hay un chingo de secretos así. Sí, de que como tengas a la Madre Teresa en un cajón, güey, ahí, Sí, o como sea, que, no como que mames. tendrás que buscar sí la tienen en algo un muy cajón, especial. ¿sabes? O sea, Pero no como que expuesta al público, ¿sabes? Y no creo que ahí, güey. Ajá. Yo creo que sí hay. No te creas. Bueno, René, ¿alguna conspiración que tú creas que... Bueno, no que tú creas, que sepas que es verdad? O sea, Aparte que Juan Gabriel sigue vivo, güey, porque eso pues, es obvio, güey. Esa, mira, me reservó, fíjate, una que me llama mucho la atención es la influencia de las escuelas masónicas en los inicios de la colonización americana. Sí. De cómo fue... Algún día tengo un Sí, tema más o menos preparado eso- de esto, de cómo realmente toda Latinoamérica, o sea, era un pueblo que se consideraba unido. O sea, lo único que los ataba eran los mexicas, pero se consideraba unido. Tal vez cuando le damos continuidad al tema de la historia de México, pues mencionamos ahí la influencia de Roberto Poinsett. Ese vato, pues él estuvo cerca de ser proclamado emperador de toda la... Güey, Poinsett es una verga ese güey, la neta. Es un chingón. Era un crack. Y la neta es algo comprobable. O sea, él se le conoce como el Pues- mayor espía de todos los Pues tiempos. justo Kissinger, el que vamos a hablar hoy, es como un Poinsett moderno. Sí. No, de no tanto alcance, porque ahora las cosas son un poquito más complicadas, pero vas a ver. Pero es buena esa, lo de las Sí, conspiraciones o sea, masónicas. porque realmente sí se demostró la influencia. Y al vato le ofrecieron, o sea... Le dijeron, no, tú puedes ser el emperador Pues aquí gobierna, porque hombre. eres un genio. Tú puedes gobernarnos. Y dijo, no, yo estoy... Porque él tiene clara su misión. Su misión era meramente conseguir información y derrocar ese gobierno que apenas no existía. Mira, destruir la yo posibilidad. respecto de Poinsett, güey, estoy de acuerdo de que es una verga el vato, güey. Una Sí, a mí persona que considero muy inteligente. Pero realmente yo tengo muchas reservas respecto de todo lo de la masonería como tal. Y te digo porque he conocido la masonería de muy cerca. De hecho, inclusive algún día podemos grabar un podcast con varios masones que conozco, tanto grado 33 como un poco de grados más abajo. Pero tanto ellos como masones de muy alto y grado bajo me han dicho de que, güey, es que el 90% de lo que se dice la masonería es pura paja, güey. Realmente somos una escuela, güey, que sí busca introducirle a la gente un tipo de conciencia, un tipo de pensamiento crítico, pero dijo, ¿realmente cuántas cosas has sabido de la masonería que se han comprobado, güey, a ciencia cierta que son reales? Esas son reales, güey. Eso está No. comprobado. Hay escritos del diario de Poinsett en que mencionaban cuáles eran su misión. O sea, tenía que evitar que se formara un imperio más grande, un segundo imperio romano. Como un eje que pudiera competirle a Estados Sí, Unidos. o sea, él fue el encargado de hacer las divisiones y dividió a los países y quedó bien parado. Las poinsettias o las nochebuenas se llaman así en su nombre. Pero, güey, realmente yo creo que la masonería llega a ser un punto más de unión entre como una Es especie que- de comparador. Pero no era porque buscaba destruir, era porque Yo- buscaba limitar el poder que podía llegar a existir. Yo ni me acuerdo si Poinsett era masón, güey, la neta. Sí, creo que sí. Era. Pero a lo que voy, y creo que tiene que ver con tu punto, es que ciertamente la masonería es muy extendido. O sea, es más abierto de lo que la gente cree realmente Muchísimo, que es, güey. güey. O sea, la verdad sí es accesible, güey. Entonces, es como, por ejemplo, decir que el eje coyuntural de que alguien haya hecho algo fue porque fue a una secundaria. Sí, no, igualmente. Pues no, güey. O sea, hay un chingo de Sí, personas güey. que van a esas secundarias, pero sí realmente de todas las escuelas que existen, sí, por ejemplo, se sabe que fueron muy influyentes desde la Revolución Francesa hasta la independencia de las 13 colonias, como la independencia Es de como México. lo que se habla mucho de la influencia de la masonería en Benito Juárez, ¿no? Y realmente tú te quedas a pensar, bueno, es que Benito Juárez, si bien fue masón, de hecho, el vato hay fotos de él y tal, hay Sí, de documentos hecho, inclusive. vas a su casa en México y se ve el grado 33 y todo. Vas y a la y logia no- Cosmos y hay documentos firmados por Benito Sí, Juárez. güey, y no, o sea, no es un gran secreto que pero digamos... a lo que voy es de que, güey, después el vato se peleó con los masones, hizo su propio rito, ¿sabes? Sí, el Y rito entonces- mexicano. Sí, ajá. güey, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué tanto influyó la masonería? Y más
masones que lo maman, hay masones que lo odian, güey. Entonces tú dices, Sí, realmente la masonería a lo mejor sembró una semilla muy chiquita, Sí. pero ese vato, Pero sí independientemente de ella, probablemente hubiera sido Benito Juárez, güey, ¿me entiendes? Entonces... ¿Quién sabe? Sí, güey. Digo, ese tema lo dejamos para otra ocasión. Ya estén de Pero, por ejemplo, pendejadas. hablando de conspiraciones que terminaron siendo ciertas, Ujú. una de ellas, digo, además de la que vamos a hablar el día de hoy, Ok. es el detonante de la Primera Guerra Mundial, güey. El asesinato del archiduque, güey. Uy. Sí, fue una conspiración que después se comprobó que fue verdad, que fue una conspiración. O sea, no fue tan espontáneo como la gente cree que fue. Y otra que fue real es el experimento de LSD de la CIA con los hippies, güey. Y la distribución de drogas para ver qué chingados pasaba. Que llegamos a platicar de eso en algún Ajá, podcast, entonces sí. eso es real, güey. Entonces, a lo que quería venir con esta pregunta detonante, y con esto puedo empezar, Ajá. es que las conspiraciones, a pesar de que nos puedan parecer como episodios fantasiosos algunas veces, pues por algo existen y por algo las personas las siguen generando, ¿no? Sí, Porque claro. a final de cuentas son explicaciones alternativas a la narrativa oficial. Algunas explicaciones alternativas son las verdades y algunas explicaciones alternativas son falsas. Ujú. Pero siempre son alternativas a la narrativa oficial. ¿Y por qué? Porque es más fácil explicarle al público algo que o sea, es muy difícil para las personas entender que alguien más está manipulando sus vidas, ¿sabes? O que una conspiración que poquitos podamos planear tenemos suficiente poder como para hacer que los hilos se muevan de manera suficiente. Sobre todo que se han hecho muchas bromas al respecto, ¿no? Y ya no sabes Ujú. qué creer y qué no, o sea... El tema es que las conspiraciones cualquiera se las puede inventar. Entonces, por lo mismo, hay muchísimo volumen de conspiraciones que, pues digo, la mayoría pues, son falsas, pero hay 2 que 3 que de repente sí. Entonces, bueno, ya entramos en contexto porque lo siguiente que les voy a explicar puede ser que sí cambie un poquito la perspectiva respecto a varios temas. Y algo cagado es que voy a tratar de mencionar la palabra, la voy a decir ahorita, pero pues bueno, la palabra informe Kissinger, lo menos como otro video tumbado. unido posible. Porque es cagado, güey. Busquen en YouTube de verdad la palabra de que informe Kissinger. Me puse a buscar, porque antes no lo hacía, güey. A ver, déjame lo busco, ¿no? De que buscar como contenido extra, o sea, previo que se hubiera realizado al respecto. Ok. Entonces ahorita dije, pues a ver quién ya habló de esta mamada. Güey, no hay ninguno así como hardcore, güey. Y el más chido que vi, que se llama Toro TV, que la verdad es que tienen un contenido muy chingón. Güey, están hablando del informe Kissinger y se les corta el audio, güey. De Mira, la nada, güey. Mira, aquí dice, informe Kissinger. Pues, ¿quién chingados es Kissinger, no? Para empezar. O por qué es relevante hablar de este tema. Ok. No sé, dime. Kissinger lo podría explicar así como lo mencionaba antes, que era como un tipo Poinsett moderno. Ujú. Entonces, imagínate una persona que estamos hablando, vamos a ubicarnos en el contexto. Este güey es como de los 30s. Nació, Ujú. creo que en el 30 y algo. Aquí tengo justamente las notas. Pero bueno, el chiste es que se empezó a hacer muy relevante porque en la administración de Nixon, él fue una pieza clave, güey. Nixon. Estamos hablando de una época en la que Nixon compitió contra John F. Kennedy, matan a Kennedy, entonces se queda como un vacío en el que pues obviamente el vicepresidente es quien asume, pero pues nadie votó por él, no Ajá. daba tanto el ancho, güey. Entonces después llegan las elecciones en las que eligen a Kennedy. Estuvo muy cagado porque esa elección que fue en 1960, los dos eran grandes candidatos, que es un problema que creo que nunca he vuelto a ver en la historia de ni de Estados Unidos ni de México, güey. No, en México nunca Que había pasaba, dos güey. cabrones súper chingones, güey. Así los dos de que, no mames, los dos son bien chingones, güey. Ajá. Porque en votes no hay pedo. De hecho, fue una elección tan reñida la de Nixon y Kennedy, que a esto también intervino Kissinger, que desde entonces ya estaba, en la que Nixon y Kennedy era tan reñida que sí iba a haber un recuento y se iba a extender como muchos meses más el quién va a ser presidente, que le dijeron a Kennedy, a Nixon, la neta, es probable que no te beneficien las boletas electorales. Di que no hay pedo, di que reconoce a Kennedy, apruébale su victoria. Y lo matamos. Y después lo Sí, mató. o sea, pues, No, no, no. Y ya con eso, o sea, Apruébale espera, su victoria. lo matamos para- con 2 sencillas aplicaciones y ya simplemente pues se vuelve tu propio jefe. Algo así. No, no te creas. Le dicen de que aprueba su victoria y tú quedas como un patriota Ok. que prefirió la unidad americana antes de su victoria. Y a la próxima, pues tú vas a ser el vergas, güey. Oye, pero sí quedó Nixon como vicepresidente. No. Eran contrarios. No, güey. totalmente, No, eran contrarios, güey. Ah, ok. Ujú. Eran opositores.
Entonces ya, X, ¿no? Entonces desde entonces la gente de Estados Unidos tenía muy en la mente a... Porque antes en México el que quedaba en segundo lugar quedaba vicepresidente y pues qué mamada, ¿no? mataban al que ganaba y... Es una pendejada, ¿no? Pues con O sea, razón, güey. güey. Sí, güey, pues no, tiene... Yo creo que el vicepresidente sí tiene que ser alguien en quien confíes, güey, la neta. O sea, a lo mejor Sí. puede ser alguien que no sea tan similar a ti, pero en quien Llámame confíes, tonto, güey. pero tu adversario no conviene que sea tu vicepresidente. Sí, güey. Y menos que alguien que si de la nada te mueres pueda ser presidente, ¿no? Sí, tenemos Es por muy eso, cagados, sí. Pedro Lascurain por eso duró media hora, o sea... Entonces, el chiste con este cabrón, es del 23, ya lo vi, de Kissinger, es que él siempre estuvo detrás, siempre fue una estratega muy cabrón, ¿no? Entonces, bueno, llega el mandato de Nixon, en donde Kissinger se empieza a convertir en una pieza clave. Y la anécdota, tiene un chingo de anécdotas, y este capítulo no es de la biografía de Kissinger, está dando un background tantito, ¿no? ¿De Ajá. quién es Valles, cabrón? Ajá, pero ¿por qué chingados es tan relevante el informe Kissinger? ¿O por qué de todos los informes que hizo, el que se conoce como informe Kissinger es el NSSM 200, ¿no? Me sorprende que se siga aprendiendo el nombre, sí estudió. Luis Sí, es una güey. verga, güey. No, es que sí me meto. Sí estudió muy bien. Las Deja como cuando poquitas- eres pendejo para Las confundir al poquitas adversario, cosas güey. que me interesan, sí me meto así de que no puedo dormir, güey. De que, Güey, la pues, virga, cuando la de la Nueva Jerusalén, güey. güey, leí no 3 mames. libros, güey. No me puedo sacar esa información, güey. Vine a escupirla nomás, güey. Entonces, ahí te va. Plena Guerra Fría, güey. Ok. Plena Guerra Fría, ¿no? Es Estaban... que está bien, bien surrealista, o sea, lleno de vestido buchón, está hablando de cosas bien intelectuales. Plena Guerra Fría. Están los dos bloques opositores, que es la Unión Soviética, que son comunistas, contra Estados Unidos, que es capitalista, ¿no? Están los dos dándose Ok. en la madre y se acercan las Olimpiadas. Ok. Entonces, Oh. Kissinger nunca estuvo de acuerdo en la política de instaurar sistemas de gobierno similares de Estados Unidos en el resto del mundo. Él Pero era- vaya, o sea, esto que estás hablando es de que Kissinger tenía esto. O sea, ¿quién es el vato, güey? ¿Sí me explico? O sea, de alguna manera trabajaba con el gobierno. Ah, ok. güey, ¿o qué Él era el pedo? subsecretario de Seguridad Ok. y siempre estuvo en ese puesto o fue consejero. Vaya, pero es que su opinión era importante, güey. Güey, la vez que yo descubrí que existía Kissinger Ujú. fue cuando Donald Trump le preguntaron de que, oye, ¿no te da miedo perder contra Hillary? Y luego, no, ella es una marioneta de Kissinger. Kissinger sigue vivo, güey. No mames. Sigue vivo. Él fue el asesor de gobierno de Bill Clinton y de Hillary Clinton fue el de los Güey. coordinadores de campaña. Güey, Henry Kiss. hierba mala nunca muere, güey. Ese vato, O sea, pero de alguna manera el vato todavía tiene entrevistas, güey. el chico, güey, tiene como 97 años, güey. Y acaba de escribir un libro hace 2 años que se llama Nuevo Orden Mundial, güey. Güey, que- En la que ya descaradamente, güey. que Es yo- como George Soros. John Bird también se murió con los 98 años, güey. Henry Kissinger está, pues como menciona, estuvo en contra de este supuesto llevar libertad y democracia al mundo a través del mano de hierro de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues él tenía una percepción, o sea, tenía más o menos los mismos ideales, Ujú. pero la forma de ejecutar es lo que no le gustaba. Exacto. O sea, lo que él hacía no era como Pero yo de- no sé. No era como llegar a... Hay que hacer este país como Estados Unidos. Era al revés. Como, güey, Estados Unidos es la verga, güey. Nomás vamos a ayudarles. Sí. Ok. O sea, no era como el... Ustedes pueden tener libertad y... No, la chingada, güey. ¿Cómo nos pueden ayudar nosotros a ganarle a los rusos, güey? Ok. Que es el peor que ahorita tengo. Que es algo que le reconozco un chingo a Kissinger, güey. Nunca se fue por la rama. Siempre supo cuál era su objetivo. Y su objetivo en ese momento era desmadrar a A la Unión Soviética. la Unión Soviética. Entonces, bueno. El hecho es que Kissinger dijo, ¿cómo le hago para ganar? Bueno, hay dos bloques comunistas, uno que es el chino y el otro que es el soviético, Los chinos pero parten no, nuestra madre. pero no son compatibles entre ellos, güey. O sea, sus ideales no son compatibles. Dice, si los rusos nomás por chiripa se hacen cuates de los chinos, ahora sí nos parten la madre. Ya son un putal de gente, Ajá, güey. O sea, sí, ya no, o ese sea, pedo. para empezar nos ganan como 5-1, güey, ¿sabes? Entonces dije, no mames, no puedo permitir eso, güey. Entonces, entran en un conflicto Rusia y China, como leve, como cierta fricción, y Kissinger en ese momento era el encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Ok. Entonces él dice, fíjate que Estados Unidos ve con principal interés y preocupación el conflicto entre China y Rusia. Entonces, cuando un gobierno, una potencia, emite ese comunicado, es porque está preocupado, pero porque el que va a perder, güey, ¿sabes? O sea... Sí, no Ajá. vas a anunciar, les voy a ganar, para que se preparen. ajá, o, no, yo le voy a Rusia y va a ganar. Vamos, Rusia. No, lo dice porque está apoyando a China, güey. Ok. Entonces China ve eso con muy buenos ojos y en las Olimpiadas invita al equipo olímpico de ping pong de Estados Unidos a China, güey. Ok. Ya China siempre ha sido una verga en ping pong, güey. Y en todo, De güey. hecho, sale en la película...
en la película de Forrest Gump, güey, sale ese cachito Ajá. en el que empiezan a invitar como a jugadores estadounidenses a China y entonces empieza a haber como mucha camaradería. Pero ¿Ping pong? y ping pong fue el elemento como que... Ya de hecho, empezaron a hacer se llama Pues, la de hecho, política... en la película de Forrest Gump hasta se hace la parodia de que está jugando ping pong y que están todos los chinos viéndolo. O sea, porque Ajá, se volvió un hit. O sea, era Güey, el Super Bowl. Y se llamó la política del ping pong, güey. Porque Mames. Nixon dijo... O sea, le llegaron con Nixon y... Oye, que los chinos nos quieren ver. Para que se den cuenta lo verga que era este vato. Dijo, no, sí voy a permitir que vaya el ¿cómo se llama? El equipo De ping pong. de Americano. ping pong americano a China. Pero yo también voy a ir. Entonces, no mames, pues te van a matar, güey. No, yo voy. Entonces, no se sabe exactamente cómo fue, güey. No se sabe exactamente cómo fue que él hizo el viaje. Pero hay varias teorías. Una en la que se disfrazó de coach del equipo, No, güey. güey, Y que no llegó mames. así como de, no, sí, la chingada. Y luego ya se fue a la embajada china, güey. Otros dicen que lo volaron. Así No, con los lentes y la nariz. no hay, güey, ¿no? ajá, sí, no hay ciencia cierta, pero el vato fue y convenció a los chinos de aliarse con Estados Unidos y empezar una relación comercial, porque para esto tenían 20 años que no se hablaban, güey. Ujú. Desde que adoptaron esta corriente extremadamente comunista, entonces les dijo, güey, ahí va de nuevo como su política de no quiero que sean Estados Unidos, sigan con su comunismo, pero ábranse al mercado. Entonces Kissinger es el güey que hizo que China esté ahorita en el punto en el que está, en el que se convirtiera en un capitalismo hacia afuera y un comunismo Sí, hacia que adentro, fue, y que güey. fue una relación comercial durante muchos años hasta que Donald Trump empezó con mucho de los aranceles y con la guerra Sí, comercial porque le contra caga China. Kissinger a Trump, güey. Además son casi contemporáneos, güey. Entonces los dos son viejitos que se odian, güey, con un chingo de poder. Entonces, para que se den una idea de lo cabrón que es, ¿no? Entonces, ¿por qué viene al caso y por qué ahora sí vamos a entrar a la teoría tal cual? Es porque al ser tan chingón, y Nixon, también hay que entender un poquito quién era Nixon, ¿no? Es un personaje que al igual que Kennedy, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Es una persona que sabía que los valores de Estados Unidos eran los que iban a llevar la supremacía como al mundo. Él estaba de acuerdo que Estados Unidos tenía que ser un chingón siempre. O sea, no como, vamos a convivir con todos. Como, no, ni madre, Estados Unidos va a ser la verga, güey, ¿no? Ok. Entonces, Así a secas. ajá, no, sí, güey, tal cual. Entonces, a Nixon le empieza a preocupar el desarrollo económico del resto de Latinoamérica. Ok. Entonces dijo, ¿qué pedo? O sea, puede ser que perdamos la supremacía porque empezó a haber un desarrollo económico importante en Latinoamérica y además empezó a haber muchísima demografía, güey. Entonces Ok. dijo, la neta, de una manera hasta por probabilidad estadística, güey, de tantos morritos que están haciendo, uno va a ser la verga, güey, y otro también, y otro también, y otro también. Y la clave para resolver problemas es que la siguiente generación resuelve la de la anterior, güey. Entonces, por ejemplo, yo estoy en pobreza, nace otra generación que también le toca vivir poquito en pobreza y de ahí sale la chispa para resolver el problema del pasado. Entonces dijo, es evolutivo, ¿qué hacemos, güey? Entonces Kissinger le encargan hacer exactamente el informe que es el NSSM 200, güey. Lo que Ok. nos tiene aquí el día de hoy, Entonces, muchachos. Les voy a decir el nombre, lo voy a tener que leer porque en inglés es... En realidad el informe es el nombre clave y se llama Las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. En inglés es National Security Study Memorandum 200, Implications of the Worldwide Population Growth for the U.S. Security, Overseas and Interest. Tengo que admitir que tu inglés es sublime, Willy. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Espero que cuando estemos leyendo esto ya hayan aparecido aquí las letras. las letras. Entonces, para esto... No por ti, sino por la gente que claramente no habla inglés. Sí, claro. Sí, güey. obvio. Ahora, para esto, güey, Kissinger tiene una visión extremadamente fría de las cosas, güey. Cero sentimentalista, güey. Por eso le tengo cierto respeto, güey. O sea, ni siquiera es como una... Ah, hijo de puta. Es como... Perro Como rockstar, una güey. ex que te quiere chingar, güey, ¿no? Ajá, güey. ¿Sabe Todo qué mensajes detallado son los que y te van sabe a dónde chingar, güey? pegarte, güey. Entonces, Maldita. ¿qué es lo que este informe dice, güey? Dice, bueno, pues bien pelada, güey. ¿Qué es lo que te preocupa, Nixon? No, pues que nos vayan a chingar. Bueno, lo que tenemos que hacer es reducir la población de Latinoamérica, güey. O limitarla, por lo menos. ¿Y cómo hacemos eso, güey? Esa es la idea. Gran pregunta, güey. Oh, Entonces, Kissinger, ¿cómo podemos hacer esto? Kissinger de que, no, bien fácil, chavos. No, pelada. Entonces, este informe, que está el Como link... plomero. Ojo, está el link en la descripción, güey. A ver. Porque cada 50 años la CIA tiene que, por obligación, desclasificar sus archivos, güey. Ok. Entonces, qué, güey? cada 50 años. Cada 50 años. Entonces, esto que le estoy platicando
era conspiración hasta los 80s y en el 89 se desclasificó, güey. Dijeron, ya ven cómo si era verdad, güey, ya ven cómo si era real, güey. En los 90s, perdón, se desclasifica, güey. Entonces, siempre esto que le estoy platicando fue conspiración directa. ¿90s? ¿Ah? ¿De qué año es el informe? ¿Cómo? Tus preguntas te vale verga, güey. Fue en los Del 90, 60, güey. fue el 60 y... Fue los 69, del 69 al 74. Bueno, pues fue más rápido. Okay. Sí, a lo mejor cada 30, no sé, la chingada. El chiste No, es que sí. cada cierto tiempo desclasifican, güey. Entonces, Kissinger dice, ok. Perdón, para esto, se creía que esto era conspiración, güey, pero ya se comprobó que fue real, güey. Ajá. Entonces, no sé si se acuerdan que en los 70s en México empezó una política que se llamó... La familia pequeña vive mejor. ¿Y en qué consistía esta política, René? Platícanos. Hijo de su madre. Ya nos que echamos otro podcast a la basura. Fíjate, en la política de la familia pequeña vive mejor es una política en la cual consistía convencer a la población de que realmente, mientras menos personas seamos, más vamos a tener. Ahí fue donde empezaron a surgir mucho los de la sobrepoblación, que va a haber exceso de contaminación, que se van a acabar los recursos. Y a nivel gubernamental, habían comerciales en el que decía así, de, oh sí, puedo darle más a mi familia, porque ahora como somos menos y tengo menos hijos, vamos a tener más cosas para vivir. Y recuerda, la familia pequeña vive mejor. Voy a ver si te encuentro uno de esos comerciales, se los mando en el grupo y lo ponemos aquí en este momento. Nace con derechos. El derecho a ser deseado. A ser protegido. A ser alimentado. A crecer sano. A ir a la escuela. A ser amado. Su futuro depende de ti. Aprendamos a planificar la familia. En las clínicas de salubridad, ISSSTE y Seguro Social, la orientación es gratuita. Consejo Nacional de Población. Si no vieron nada es porque no encontré nada. Así, René no encontró nada. Sí, así de ponemos un audio, un pedo así. Pero sí, o sea, había comerciales en el que se empezaban a hacer campañas de limitación. Porque ya desde ese entonces se conocía que habían varias culturas que se reproducían mucho, como son los musulmanes. Pero ellos abarcaban un espacio muy reducido. O sea, en ese entonces la migración musulmana todavía no era demasiada. Pero los latinoamericanos también teníamos la tendencia de tener demasiados hijos. Por eso tus papás o tus abuelos tienen 8 o 9 hermanos. Güey, mi bisabuela tuvo 26 hijos, güey. 26, cabrón. Entonces, partiendo de ahí, si te das dando cuenta, va bajando la cantidad de hijos que vamos teniendo. Y muchos dirán, pues sí, es algo natural, todas las sociedades hacen lo mismo, pero no es cierto. Natural. Era al revés, güey. Ajá, al contrario, mientras más tengas, más hijos vas a tener. Más hijos tienes, güey. Ajá. Entonces, esta idea la sacó Kissinger de cuando fue a China, güey. O sea, entonces venía de China, güey, y luego entendió medio el pedo y lo dijo, ok, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo principal que promovió, no? Entonces, ¿y por qué contrasta tanto y por qué lo quise tocar en el podcast? ¿Qué es lo que las feministas dicen respecto al aborto, güey? Que es bueno. Ajá. Además, ¿y qué es? Es su derecho, güey. Elige Ajá. sobre su cuerpo. Que es libertad. Es hasta cierto punto antisistema para Sí, claro. ellas, güey. De que no, pinche gobierno. Me rosario obligan de a tener Me hijos. obligan a tener hijos, güey. Entonces, ahí va. Entonces dice, bien pelada. Y voy a hacer un quote porque la neta es que está cabrón la manera en la que se expresa la tesis. Entonces, la idea clave. La economía de Estados Unidos requerirá abundante y crecientes minerales extranjeros, especialmente de países menos desarrollados. Entonces dice, este hecho da mayor interés a Estados Unidos en la estabilidad política, económica y social de los países proveedores. Donde quiera que una disminución de las personas poblacionales a través de la reducción de la tasa de natalidad pueda aumentar la posibilidad de dicha estabilidad para los Estados Unidos. La política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. La ubicación de reservas conocidas de minerales de grado superior favorece la creciente dependencia de todas las regiones industrializadas en las importaciones procedentes de los países menos desarrollados. Los verdaderos problemas de suministros de minerales se encuentran no en suficiencia física básica, sino en las cuestiones político-económicas de acceso, las condiciones para la exploración y explotación y la división de los beneficios entre los productores, los consumidores y los gobiernos del país de acogida. ¿Qué es lo que quiso decir esto? Dijo Kissinger. Bien pelado, güey. ¿Quieres que ellos no lo produzcan? Limítales la producción y la cantidad de nosotros gente. les enseñamos cómo producirlo, güey. Porque las personas no van a desarrollar No, sus propios métodos, No solo les güey. enseñas y les cobras. Y les cobras, güey. Entonces, Por eso los estúpidos mexicanos sacamos el petróleo y no hacemos nuestra gasolina, ¿verdad? güey, entonces empezó esa política en toda Latinoamérica, güey. En toda Latinoamérica, de repente,
decía un país, ¿no? ¿Cómo es que lograban hacer este tipo de intervención? Decían de que, oye, fíjate que sí tengo un pedo realmente, un problema muy difícil de, no sé, una cuestión de salud. Y Estados Unidos decía, sin pedos te ayudo, güey, sin pedos. Ah, pues Panamá, que estaban teniendo demasiados bajos económicos, se le ayudaron con el canal. Le ayudaron, pero fue a costa de implementar las políticas públicas de salud que les imponían, güey. Entonces, el principal quote que tiene en este hecho es que dice Kissinger, la neta, ninguna población ha logrado reducir su demografía sin el aborto. El aborto es una cuestión clave para poderlo hacer demográfico. Y si Estados Unidos puede lucrar con ello, que lucre. Si no, que nomás lo haga, güey. Entonces, Kissinger también tiene, y todo el Partido Demócrata en general, tiene hilos atados directamente con el Partido Demócrata y con Planned Parenthood, güey. Que vamos, o sea, realmente era un putazote, güey, que se aprobara el aborto debido a que, uno, estabas reduciendo la cantidad de personas que consumían esos recursos y, número dos, estabas lucrando de una manera exponencial, güey, con el servicio. Y la manera en la que lo implementaron ellos dentro de Estados Unidos fue, no hay que reducir nuestra población que nos importa, güey. ¿Qué población vamos a reducir? Pues la de los negros, jodidos, güey. Los negros, güey, la de los pobres, la de las personas latinos, que güey, normalmente no estarían aportando, güey. Y fue aquí, en este informe, güey, que es un informe cortito, güey. Tiene 14 páginas, güey. No mames. Y está en la descripción, güey, lo pueden ver. Es un archivo desclasificado. Les voy a dejar los dos. El desclasificado oficial de la CIA y el desclasificado que está traducido, güey. Que es una traducción muy buena, güey. La traducción se hizo casi, creo que en 2004, güey. Que de hecho, tanto los expositores latinos que están en contra del aborto, llámese Mamela Fiallo, Agustín Laje y demás, siempre apelan a esto, de que en un principio buscaban afectar a estos sectores, güey. Es decir, como cuando llegamos a hablar, fue en los primeros podcasts que llegamos a tocar el tema del aborto, estábamos hablando, pues de hecho en el de Black Lives Matter, que no era proporcional la cantidad de negros que habitaban en Estados Unidos con la proporción de la cantidad de abortos que resultaban. Que creo que eran alrededor de un 60% eran abortos de gente de raza negra, siendo que la población negra en Estados Unidos ocupa alrededor de un 13%, nada más. Y el lugar más peligroso para un negro es el vientre de su madre, güey. Totalmente, güey. Wow, qué fuerte frase. No, y es real, güey, porque se empezaron a impulsar estas políticas en las que si no nos sirves, pues no nazcas, güey. O sea, para empezar... No estorbes, güey. Oye, pero luego está bien específico porque justamente son los mismos grupos políticos que apoyan a Black Lives Matter, que son los que están apoyando el aborto, principalmente en gente de raza negra. De hecho, en Planned Parenthood, tú cuando vas a hacer una donación, puedes destinar hacia qué raza y a qué tipo de persona va a ir tu dinero, güey. Tú puedes llamar, güey, decir, voy a dar un fondo, güey, pero únicamente se puede distribuir para abortos de gente de raza negra, güey. Ah, ¿neta? Ahora, neta, güey. Hay llamadas, güey, de americanos haciendo donaciones a eso es bien racista. ¿Sabes quién fueron los principales promotores de este tipo de leyes? Fue Kissinger, güey. Kissinger, aunque no lo crean, recibió un premio Nobel de la Paz, güey. Güey, es que dice el informe Kissinger y yo no había leído del tema precisamente para como tenerlo en seco. Y yo dije, güey, ese vato se ve que es bien buen pedo, güey, ¿sabes? No, güey. Que es un ojete, güey. Es un hijo de puta, pero es una verga, güey. Es el mejor hijo de puta que ha habido desde Poinsett, yo creo, güey. El mejor hijo de puta. Ajá, entonces... había unas políticas que beneficiaron muchísimo a muchos sectores de Estados Unidos. En los que, a nivel gubernamental... dijeron, ok, no puedes discriminar a las personas. Pero a nivel... pero a nivel organización civil o personas que proveen un servicio como de ayuda, en teoría tampoco pueden discriminar, pero tú como donante sí puedes decir a dónde quieres que se distribuyan esos fondos, porque es tu derecho como donante, güey. Y el culero eres tú ahora. Ajá, entonces, exactamente. Entonces es como... Y Kissinger está detrás de eso también, güey. Entonces Kissinger está involucrado también en temas de un orden mundial, etcétera, güey. Ese güey, mira, te lo dejo claro. Ese güey no está en conflicto con Soros, güey. Al revés, son cuates, güey, los hijos de puta, güey. Están el fin de semana. Güey. Ajá, de que llegan y, vamos a una islita, ¿no? Tráete unas morritas. Pero va a haber morras chidas, pero va a haber morras chidas. Sí. Bueno, Simón, güey. Entonces, ¿cuáles son los países que se nombran en el informe como problemáticos respecto a los intereses de seguridad? Okay. Para esto... quiero que chequen la tasa demográfica de estos países. Es más, la voy a poner. Porque sí, está aquí, la estamos viendo. La tasa demográfica de los países hasta el momento en el que se empezó a impulsar esto como política pública. Se puede ver que sí está bajando. En Estados Unidos y como política pública externa, güey. O sea, la manera en la que ellos iban a ayudar a sus aliados. Entonces los países son India, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México, Argentina, Colombia y Brasil. Que estos ¿Venezuela no? formaban... No, Venezuela no.
que estos formaban el 47% del crecimiento total de la población mundial en ese momento, güey. Mami. Entonces, Estados Unidos, de una manera muy natural, empieza a adoptar políticas en las que las personas dejaron de tener hijos, güey. La raza blanca, las personas cotidianas de Estados Unidos dijeron, güey, ya nomás quiero tener los hijos, güey, la neta. Entonces, es cuando empieza este sueño americano, que es en los 70s, en los que, güey, está chido, güey, nomás con terminar la prepa, conseguir un empleo formal y tener hijos hasta después de casarte, si sigues estos 3 pasos, te vas a integrar a la clase media y vas a lograr subsistir, güey. ¿Y ya te puedes morir? Y ya, y te va chido, güey. Y le heredas un chingo de cosas a tu generación, a la que sigue, ¿no? A la posterior. Entonces dicen, güey, pues hay que adoptarlo, pero hay que impulsarlo, güey. Dice, ¿qué pedo? Pues porque a los negros les vale verga, güey. Bueno, porque de repente ciertas minorías empezaron a notar que tenían valores diferentes a lo únicamente materialista, güey. El latino en esa época era más de, güey, pues mucho arraigo a la religión, muchísimo arraigo a las tradiciones convencionales, que era el papá va a trabajar, la mamá se queda en casa, logra haber una estabilidad emocional dentro de la familia, que la verdad es que quien construía familia, y lo hemos dicho, pues era la mujer, güey. El hombre realmente sí tiene un rol meramente proveedor. Entonces dijeron, güey, pues hay que impulsarles el tema de lo que nosotros aprendimos de nosotros mismos y se los ponemos a ellos. Pero dijeron de que, güey, pues sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque ellos lo están haciendo por un tema materialista, güey. Nosotros no les vamos a llegar a regalarles cosas, güey. Bueno, pues impúlsalo a huevo, güey. Entonces, es así, cuando el gobierno de México necesitaba favores de Estados Unidos, como toda la vida lo hicieron, y era la época del PRI dinosaurio en el que endeudaban al país hasta su puta madre no, nomás pero para deja tú, vivirlo. endeudaban al país, pero el Fondo Monetario Internacional en ese periodo dio 3 préstamos a México. Y en 2 de esos 3 préstamos se les puso como condición las políticas de salud que mencionas. Exacto, güey. Entonces, adivina quiénes son los principales promotores de estas políticas de salud, güey. La ONU, para empezar, güey. La OMS. La OMS, güey, que también depende de la ONU, güey. Hasta la UNICEF, güey, llegó a decir en algún momento de que, güey, ¿saben qué? No está tan mal esto, güey. Que realmente en los tratados internacionales es muy raro que se toque el tema del aborto, güey. Para decir los demás como que las organizaciones, güey, como que nosotros somos chidos, güey. De echarle la vara más bien al país. Ajá. Los buenos o malos ya es tu gobernante. Entonces, otro método que se promueve en este informe, güey. Dice, el informe aboga por la promoción de la educación y los métodos anticonceptivos y otras medidas de control poblacional como el aborto inducido. Además se plantea la cuestión de que Estados Unidos debe considerar asignar preferencialmente los alimentos excedentes a los estados que sean considerados más constructivos en el uso de medidas de control poblacional, güey. Entonces, tu población tiene mucha hambre, güey. Pues que son un chingo, güey. Instaura las medidas que nosotros te estamos exigiendo. Y ahí te va la ayudita humanitaria que nosotros tanto empezamos a promover, ¿no? Entonces Nixon, güey, al ser una persona tan fría, tan calculadora, tan metódica, su única preocupación era ganar la Guerra Fría, güey. Dijo, con esto vamos a alcanzar más poder y nos vamos a chingar a los rusos. Y Kissinger, sí, güey, sin pedos. Va, güey, pues vamos a impulsarlo, güey. Pues, ¿qué más hacemos, güey? O sea, porque su visión al final, si era el fin, sí justifica los medios, güey. Nuestro fin es librar a la humanidad de los pinches comunistas que están dejando a todos. Nuestro medio, pues van a ser un chingo de personas. Ok, Simón. Pero ¿cuál es la diferencia entre Kissinger y Nixon, güey? Que Nixon tenía sus periodos presidenciales marcaditos en calendario, 4 años y 4 años. Y ni lo terminó, güey, porque fue el Watergate y todo ese pedo. Ni acabó sus periodos presidenciales completos, güey. Pero Kissinger puede seguir estando dentro de las políticas internacionales de Estados Unidos. Porque él no es un puesto que la gente lo vote, güey. Que a lo que vamos, güey, es de que muchas veces llegamos a platicar de que, o regularmente en el podcast siempre estamos en contra del comunismo, ¿no? Y de ese tipo de tendencias de izquierda, güey. Pero aquí también te das cuenta de cómo se puede incluso viciar la derecha al grado de ser todo un imperio, güey, ¿no? Sí, que le da la vuelta, sí, güey. Ahí le da la razón a los extremistas comunistas que llaman al imperio, que son los imperialistas, que son la derecha extrema. Hay una plática, creo que me la mandaste tú, de hecho, de Axel Kaiser contra sí, Vargas Llosa, güey. Sí, güey. No mames, buenísima, güey. ¿Te acuerdas que hay una parte precisamente en la que Axel Kaiser le pregunta qué es mejor, un dictador de derecha o un dictador de izquierda? Y Vargas Llosa, de una forma ultra mega verga, güey, le contesta, esa pregunta no te la permito, güey. Puede que, ¡pum!, esa pregunta, si no te la va a responder. Ajá. Porque ningún dictador debe ser ni siquiera permisivo en una cuestión hipotética. No es, y dijo Axel Kaiser, pero es mejor, o sea, dijo, yo sé que están de la verga, pero es mejor una de derecha que el vato. No, cualquier puta dictadura es mala, güey. Entonces, es exactamente a lo que se llevó esto, güey. Entonces, otra falacia
que aquí empezaron a impulsar. Bueno, no es falacia, güey, porque ya se comprobó que es real, güey. Pero dijeron, güey, pero hay muchos grupos poblacionales que no se van a permitir este tipo de políticas, güey, ¿sabes? O sea, a pesar de que lo instauremos, la gente en lugar de ir al doctor, pues ya no va a ir, güey, ¿sabes? O sea, a pesar de que lo impulsemos a huevo, güey, pues van a preferir otras cosas. Dijeron, bueno, güey, pues ¿qué pasó con nosotros con los hippies, güey? Pues vámonos con la revolución sexual y vamos a instaurar... Por eso, el verano del 68 llegó a México casi hasta el 74, güey. Y Argentina llegó también un poquito después, Uruguay también. En los países que están mencionados llegó hasta después esta revolución sexual femenina, etcétera. De drogas y demás. En la que lo que ellos dijeron fue, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que la mujer salga a trabajar, güey. Se ha comprobado que funciona para la economía, pero nosotros al mismo tiempo que estamos impulsando a la mujer que salga a trabajar, le estamos reduciendo a la población, güey. Entonces nos vamos a quedar tablas. Bueno, entonces impulsan programas en los que solo se empiezan a aceptar mujeres en como un tipo cuota de género, pero no, contratamos a puras mujeres, güey. Entonces de repente un señor, güey, que no consigue trabajo en Sudamérica y su esposa sí podría acceder a ese puesto. No, pues vete tú, vieja. No, pues Simón. Y ya, se va. Estamos en los 70. A gozarle, mija. No, pues chinguele, hombre. No, pues chinguele. Entonces, en esos trabajos les recomiendan solamente tener 2 hijos o menos. Entonces, es ahí en donde se le empieza a impregnar a estas chavas, güey. Porque a pesar eran mujeres que eran muy jóvenes, güey. De 18 a 23 años eran las que estaban en estos puestos de contratación directota, güey. Entonces, ellas, pues, ya llegan con su esposo y el esposo que no, pues, ya hay que tener hijos. Bueno, sí, pero 12. No, pero, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Que 2, dije. Qué raro. No. Pues, qué raro que en ese momento empezaron a hacer de manera gratuita la vasectomía y cuando ligan las trompas de falopio. Que güey. Ni siquiera necesitas estar afiliado al seguro para hacerlo. Exacto, güey. Ahora, en India fue donde hubo más resistencia, güey. En la India, como es un país totalmente religioso, güey. Sí. Entonces empezaron a tener mucha resistencia y dijeron, ¿sabes qué? Chingue a su madre, güey. Le vamos a empezar a pagar a los hombres que se hagan la vasectomía, güey. Pero, güey, a ver, vamos a tocar también un punto bien importante. Jamás aquí en el podcast hemos dado un argumento religioso para afirmar algo y demás, ¿no? Sí, claro. Ajá. A diferencia de muchos podcasts que también son allegados a nosotros, que lo hacen y sí, están pero en su punto derecho, güey, ¿no? Sí, y hagan el podcast Cintia que quieran, Canales, güey, Gaby Pizarro, etcétera, sí, ¿no? Claro. Pero... El que no tiene podcast, pero existen. no tiene un canal de YouTube. Sus contenidos. Ajá. El caso, güey, es de que siempre estos grupos, ¿te has fijado? Que siempre atacan a un grupo específico, en este caso, por ejemplo, la religión, que es una institución, independientemente de la iglesia que sea, güey, que se encarga de darle una fe y darle una potestad al humano en el cual estás diciendo tú, güey, puedes realmente, o sea, le dan pilas, güey, al ser humano. Sí, no, también tiene, aparte de que les da pilas, es una institución. Y que hay principios, güey. Es una institución moral, es lo que te iba a decir. Exactamente. O sea, moral y con valores, güey. Y tengo, güey, que mandarle la mierda, porque quitándoles eso, güey, es cuando los tengo más controlables. Es como lo que hablábamos de los hippies. O sea, dile a esos pendejos que mientras se droguen, mientras se llegan más allegados a su libertad sexual y ese tipo de pendejadas, güey. Una vez que hagan eso, no solamente diles que lo están haciendo bien, sino que aparte son rebeldes y revolucionarios. Exacto. No, son diferentes. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, les dices, no tienen que eliminar a la religión de su vida, al contrario, ustedes pueden ser religiosos, pero pues aún pueden seguir el desmadre. Por eso hay muchas series estadounidenses. Bueno, no es por eso, pero se ve en la cultura cómo se ha reflejado en las series estadounidenses, que ves a los vatos haciendo su desmadre, acostándose entre todos y todo el rollo, pero siempre tienen capítulos en la iglesia y todo. Creemos en Dios. Y esto es algo muy interesante porque dentro de la espiritualidad que existe en Estados Unidos, güey, que son los principios del Ku Klux Klan, que son, nosotros somos un país blanco y protestante, güey. ¿Y qué es lo que significa? Y libre, además, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa ser protestante, güey? Y amigos que me están viendo que son protestantes, también no mames, no se van a ofender, güey. Pero es real, güey. Hay una iglesia por cada culo, güey. De hecho, o sea, realmente, cualquier principio que no te gusta de otra iglesia, pues lo quitas y haces la tuya, güey. Exacto, güey. Y siempre tienen a su pendejo iluminado, ¿no? De que, no, es que esta sí es la verdadera iglesia de Cristo y la chingada. Realmente solamente estás adaptando a lo que no te gustó de la otra, tus necesidades principales, güey. Que Chesterton lo que dice es que es verdad que la iglesia tiene que ir actualizando, pero jamás cambiar sus principios, güey. Exacto, güey. Sí, los principios son unos, güey. Sí, pues que no puedes modificar. Si modificas tus principios, te estás modificando a ti mismo desde tu raíz. Entonces ya no eres lo mismo que fuiste antes. Sí, claro. Y dentro del informe Kissinger explican muchísimo no mencionan en específico ni a la religión católica o así, ¿no? Pero mencionan cómo está eso. De el pensamiento de la gente, ¿no? Ajá, no podemos... O sea, lo único que limita a las personas de entrar al materialismo es la religión, güey. Porque la religión que ellos siguen da muchas bondades respecto a la pobreza, da muchas bondades respecto a la humildad, respecto al esfuerzo. El perdonar. Pues hay que hacer que no les quede de otra, güey.
O sea, en la que ellos empiecen a creer que su fe es compatible con los valores que nosotros les estamos impulsando. Y es en donde entramos al tema del relativismo otra vez, güey. Que está bien cabrón porque en 14 páginas te explica la ventana de Overton, pero en lugar de que sean... Aplicada. En lugar de cuántos pasos eran, como unos 7 pasos. 6. En lugar de 6 pasos, lo explica en 40 puntos en cómo vamos a chingarnos al resto del mundo para nosotros ganar. Le vamos a partir la madre, güey. Nixon tenía una visión de muy corto plazo, güey. Obviamente, pues por sus periodos presidenciales. Pero Kissinger logró mantener esta política por un chingo de años, güey. Incluso, por eso Trump estaba tan encabronado con Hillary, güey. Le sacó todo y le valía madre. Y Trump denunció esto. Pero solamente por ser Trump fue cuando todos dijeron, no, pues está pendejo este señor, este güey. De hecho, le vale madre. Sí, man, no me acuerdo dónde había escuchado esto, pero que con Hillary iba a concluir la serie de pasos para institucionalizar todas las actividades que se iban a cumplir con el informe Kissinger. Y se puede ver ya cuando... El único error que pudieron haber cometido fue durante la administración de Barack Obama, que fue con atacar el sistema de salud, que fue con el Obamacare. Ya cuando ahí le tocas el bolsillo a los estadounidenses, cuando ya no van a votar por ti. Entonces, en ese momento, cuando se logra hacer el cambio o va a hacer las elecciones presidenciales, dijeron, no, pues nos estaba empezando a fregar acá, vamos a irnos por el otro lado. Y de hecho, eso ayudó mucho a Trump. Se dice que fue el +1 que le dio el gane en varios estados. Que se llama la población bisagra. Ajá. Que es la que se mueve. Ajá, y es la que le dio el gane. Ellos fueron los que les dieron el gane. Y Trump, ¿qué atacó? Atacó la relación comercial con China. Atacó, le quitó los fondos a las empresas que estaban a favor del aborto. Ajá, a los países latinoamericanos les da un apoyo, pero los que estaban como que en contra de una de otra forma, pues les decía, no, pues no me meto con ellos, pero no los voy a apoyar. Entonces, incluso con la parte migratoria, ahí pues no, ahí sí coinciden un poco los republicanos y los demócratas, ¿sabes? No, pero... Hay un video bien famoso de Trump que al principio cagué de risa, güey, hasta que Powell hizo un TikTok de eso, güey. Cuando dice Donald Trump de que we don't worship with government, we worship with God. Y que, güey, estás partiendo su madre a toda la... O sea, vaya, güey, todo este extremismo y aparte el vato... Que es muy criticado, ¿no? Que realmente el güey sí creía en este tipo de gobierno que iba de la mano de Dios y todo. Ahora, que realmente es el enemigo, güey. Que está muy cabrón, güey. Atacaron al grupo de los hombres que trabajan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que impulsar que a huevo crean que les va a rendir más, ¿no? Chingón. La lana si tienen poquitos hijos. Atacaron a las mujeres en, ya hay oportunidades laborales para ustedes, güey. Chingón, pues nomás tienen que tener poquitos hijos, güey. Atacaron a los jóvenes diciéndoles, güey, pues no tengan hijos, está más pelada, güey, les va a rendir más, etcétera, ¿no? Atacaron, en este caso, también a estos grupitos como rebeldes que en ese momento ya se gestaban, güey, que estos sí fueron espontáneos. No creo que Kissinger haya sido tan chingón como para crearlos, güey, pero ya de repente está el movimiento ecologista y todo. Es que cuando menos te lo imaginas ya tienes un cagadero, güey. Y saber lucrar con el cagadero es lo importante, güey. Ahí está el secreto, entonces, el vato de esta oportunidad y otra cuestión que se aborda directamente en el informe es la sobrepoblación. Que fue cuando se empezó a hablar de eso. Como decir, ya somos un chingo, ya, vamos a empezar a valer verga. Entonces, empezaron a atacar a todos los grupos posibles y empezaron a impulsar también el feminismo y todo. Que es bien gracioso, güey. Porque estos grupos, estos últimos 3 en particular, los jóvenes, los ambientalistas y los feministas, las feministas, perdón. Les feministas, ajá. Los 3 creen que son un grupito muy rebelde, espontáneo, que les surge desde su rebeldía. Pero este informe demuestra exactamente lo contrario, güey. Güey, feminismo, aborto, LGBT. Coincide en que los 3 están en contra de la natalidad, güey. Ojo. Ahora, tú dices de que no, güey. Y los ambientalistas también. Dicen que mientras más personas seamos... Pues lo que habíamos dicho de los partidos verdes, güey. O sea, ¿qué pedo? Entonces, estos grupitos, güey. Fíjate que el homosexualismo no lo menciona, güey. Tal cual. O sea, en este preciso momento, güey. Así tal cual. En el escrito, güey. En el escrito no, güey. Pues era un grupo muy relevante, güey. O sea, no lo mencionan, pero sí como que lo utilizaron. Yo siento que lo utilizaron como chivo expiatorio para demostrar que se puede empezar a hacer un cambio cultural. Pero lo empiezan a hacer desde un punto que realmente es irrelevante. O sea, las parejas homosexuales no van a tener un impacto sociopolítico cultural demasiado grande. Pero si logras hacer que culturalmente cambien de esa forma la percepción que tienen del homosexual, pues que no vas a poder cambiar de otras cosas como la percepción política, exacto, las actividades cotidianas o como el simple hecho de tener hijos. O sea, vas modificando la cultura lentamente y a mi parecer, pues de lo que
he visto y estudio, siento que tal vez a los movimientos LGBTs los utilizaron meramente como chivos expiatorios para ver... Es que realmente y sí los utilizan, pero no está en el informe. Sí, güey, no, pero pero- yo siento bastante con la comunidad LGBT y no sé si lo han visto. En un principio era la ONU, creo que reporta un 1 o 2% de población homosexual en todo el mundo, güey. Que realmente era un grupo poblacional muy pequeño. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, las marchas o todos los movimientos que hacen, son movimientos masivos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que la Suman a gente todos. poco a poco empieza a decir como que, oye, güey, ¿sabes qué? No hay tanto pedo con el LGBT, güey. Son chidos y nomás quieren cosas buenas, ¿no? Y cuando menos lo piensas, esas personas terminan con tendencias con bisexualismo, con homosexualismo, con lesbianismo y tal. En un apoyo discreto, allá pertenecer directamente porque no hay pedo. Esa es la clave. El apoyo discreto, güey, es la clave en este tema. Porque ninguna de estas políticas que he mencionado fueron directas, güey. Porque Claro. si lo metes directo, güey, No, güey. no, pues te dan en la madre, güey. Dices, Sí, no, pues, ¿cómo el- quieres el- reducir nuestra población? Estás pendejo. Es, No, pero es fue el como, típico ejemplo de la ventana de Overton. O sea, claramente no puedes llegar de golpe a implementar eso porque te van a mandar por un tubo. El Pero hombre acaricia al caballo para montarlo. puedes decirlo otra vez y más cerca. Invéntate que alguien lo dijo para hacer. Ya sé, güey, es Facundo Cabral. ya San Agustín. San Agustín. Jordan ¿cómo? Peterson lo dice en un libro. Ya sé, güey. Ahora, otras cosas interesantes de iba a decir de Chesterton. Güey, que es un Kissinger, podcast de güey, Chesterton. Es que güey. está dentro de un grupo que es por eso como puede trascender más allá del sexenio, esto es muy amexicanado, presidencia. ¿no? Del periodo presidencial de Nixon, es que él pertenece al grupo Bilderberg. Ujú. Que este grupo, Uy, güey, uy. está cabrón, güey. Pero él es miembro reconocido, güey. Es de los portavoces, Güey, pero es güey. que el pedo del Club Bilderberg, güey, es que realmente existe, güey. Y los miembros tienen su membrecito, el Sí, pedo. O sea, claro, no es güey. nada. Y hay gente como Bill Gates que ha estado dentro, güey. Hay fotos del cabrón entrando al Club Bilderberg. Sí. O sea, no es como una teoría. De alguna manera hay conspiración, ¿no? Alrededor. No, hay conspiración de las cosas que hacen, pero que el club existe, existe. Claro, y hay un libro, de hecho, que se llama Los secretos del Club Bilderberg, de Daniel... Ah, Radcliffe, ¿no? El que hizo No, Harry no, Potter. no. Daniel... Güey, a la verga. Bueno, Mm. aquí va a estar apareciendo la foto Por del favor, libro. Y el nombre, por com- favor, y el nombre mándamelo. completo aquí abajo. Si Sí, no, claro. voy a quedar como un estúpido. Daniel Goleman, creo que se llama, güey. Ah, No, Daniel- es el de Daniel inteligencia emocional. Ah, ya decía yo que no, No, manches, no, ya no. se fue muy No, lejos. le dio muy duro, ¿no? Sí, Sí, de ya sé. inteligencia emocional a sociopolítica mundial. Ya sé, güey. Bueno, lo que mencionaba de esto, güey, es que Kissinger empezó una etapa en la que ya tentaba con ciertos grupos en los que se le puede considerar como el nuevo orden mundial, güey. Ok. O sea, que es ese tema que algún día tendremos que tratar así como, pues, tal cual. Hay que hacer como una serie, güey, de capítulos porque hablar Sí, de putazo de Porque, uno, güey. porque es el como- nuevo orden mundial sí está bien difícil, güey, hablar Súper de- extenso, güey. del tema del nuevo orden mundial. Pero en este caso, sí empiezan a promover la posibilidad de influir dentro de gobiernos sin tener esta limitante de tiempo como lo tienen los presidentes, los diputados, los senadores, etcétera, güey. Sí, pues como que son asesores Ujú. de los mismos grupos políticos. Sí. Y los otros, o sea, el grupo político contrario, también tiene asesores dentro. O sea, son como que es de doble cara. Y además nadie los vota, güey. O sea, no tienen una temporalidad limitada, güey. No tienen una posibilidad de que digan, no están haciendo bien su chamba, córranlos. No, ni madres, güey. ¿Por qué? Pues porque, o sea, los siguen contratando, güey. Entonces, es en este periodo en el que comienza la idea del globalismo y del nuevo orden mundial, güey. El impulsar a todos a una comunidad abierta, que es lo que menciona George Soros, que es el Open Society, güey. Ujú. Entonces empieza a relacionarse con estos temas y la única manera en la que se vio que se puede empezar a combatirlos es con los nacionalismos, güey. Ok. Que yo no estoy tan de acuerdo con una posibilidad nacionalista de, sí, soy mexicano y nomás por eso somos hay que ser autocríticos también. No, claro, güey. Pero, por ejemplo, Trump logró hacerle frente muchísimo a este tipo de ideas con un nacionalismo que en todos los países del mundo se habían dado, pero solamente en Estados Unidos no, y ya tenía mucho rato que nadie decía Estados Unidos para los americanos. Eso no tiene absolutamente nada de controversial, güey, porque un presidente tiene que ver primero por sus Sí, no, se ciudadanos, hubiera visto bien güey. estúpido Andrés Manuel diciendo, sí, México para Belice. Sí, güey. Sí, güey. Let's Entonces, make America great again. O sea, Let's de ahí make- viene, güey. ¿y cuánta controversia causó eso, güey? O Claro, sea, lo o más sea- tener esa gorra te causaba un pedo, güey. Cabrón. Sí, no, realmente si lo piensas no tiene nada de malo, o sea, Ujú. es decir, es como cuando vas a un equipo dices, vamos a hacer que
las Chivas ahora sí ganan el campeonato. Güey, que un puto partido político dijera, vamos a hacer México grande otra vez, güey. Hasta es una verga, güey. Güey, O sea, está la neta chido, está chido, güey. güey. Es la campaña de todos. Y todos dicen, güey, de que un Chihuahua mejor, un Sonora mejor, Juntos un por Baja México. California mejor. No, el Juntos por PRI es México, lo que dice y vamos a volver a ser grandes. O sea, Y que es totalmente natural, güey. O sea, Pues que sí, un güey. partido político, que una campaña, que un presidente quiera retomar ciertos valores que alguna vez existieron. O si no existieron, se los va a inventar, güey. Claro, güey. Pero que quiera hacer su país mejor. sí, llámame tonto por querer que mi país sea reconocido Ajá, mejor, Que la gente ¿sabes? coma y Que, esas pendejadas. oh, no, sí soy bien racista porque creo que las personas que me votaron merecen mi atención. No, sí soy un pendejo. Pues no, güey. O sea, realmente. Que esa crítica surgió de ahí, güey. Entonces, un tema es eso, el nacionalismo, güey, ¿no? Una manera en la que se puede combatir este tema, este tipo como de intervenciones que ya se notó que, amiga feminista que nos estás viendo, una disculpa por haberte hecho ver que tus ideas de aborto y antisistema y sobrepoblación no son originales, fueron creadas por un cabrón que seguramente tú odias. Y que estás yendo a favor del sistema, Ah, güey. O sea, no Qué mames. raro saber que eres parte del sistema, güey. Realmente el antisistema es lo contrario, güey. Tu papá sí fue antisistema, güey. Ese güey se le valió verga. No tienen papá, güey. Aparte, cabrón. Alguna vez nació de un lado, güey. Bueno, tu papá biológico. No, ¿qué es lo que termina generando, güey? Realmente. O Ajá. sea, este tipo de ideas sí puede llegar a producir una irresponsabilidad muy grande solamente por ubicar en un sistema monetario, güey. Ajá. O en este caso mercantil, güey. Sí, no, o sea, la repercusión cultural que puede llegar a tener, pues todo esto, que las finalidades no son culturales, ¿sabes? La finalidad es económica y política. Siempre. Pero ¿qué pasa? A nivel cultural, yo como imbécil me dejas con la semilla plantada de que no, es que tenemos que cambiar la formalidad y las formas en las que tú tienes la concepción de la actitud humana. Y dices, ah, Simón. Y empieza a evolucionar y lentamente va cambiando y terminas convirtiéndote en algo que ni siquiera tiene sentido. Y empieza a defender causas que no tienen razón de ser, o sea... Que vamos a tocar esto, güey. Tampoco es un tema puramente del grupo específico en el que estamos hablando. No es un problema como tal el capitalismo. No es un problema claro. como tal el comunismo, güey. Chesterton habla también respecto... Ya, güey, ya como 6 veces que lo menciono hoy, pero... Sí, es necesario, güey. Deja tú lo has mencionado 6 veces y es la primera vez que vas a decir algo Sí. que él dijo. Hemos mencionado tanto a Chesterton como veces que yo digo, güey. Ah, sí, Seguramente. yo creo. No, que estamos empatados, cabrón. El caso es de que Chesterton dice esto. Tú no te visualices en ser esta persona o una persona que cree en esto o en el otro. Él, concretamente, él habla del tema de ser católico. Él experimentar la Wicca y otro tipo de cosas. Dijo, tú, o sea, el pedo no es si quieres ser católico o no. El pedo es qué clase de católico quieres ser, güey. Volvemos a lo mismo. No es el capitalismo. Es qué clase de capitalista quieres ser, güey. Qué clase de libertario. Qué clase de comunista. Sí, no, o sea, todos se tienen idealizados, al menos desde su percepción, de que yo voy a ser el comunista que realmente destruya la desigualdad existente. El capitalista decir, yo voy a ayudar a que todos puedan alcanzar sus propios objetivos a través de su propio esmero económico y que a través de sus propias manos puedan salir adelante. ¿no? Claro. O sea, incluso los libertarios, yo voy a lograr que todos tengan las libertades posibles para poder salir adelante. O sea, desde su punto de vista, todos quieren alcanzar ese supuesto bien común, pero ¿qué pasa? Que lentamente te empiezas a corromper. No, y que no sabes que detrás de esas ideas de repente hay personas tipo este güey. Sí, que son no- quienes las maquilaron, que dijeron, güey, bien pelado, tú convence a estos pendejos que hagan esto, güey. Y solitos se van a ir como gordos. Nunca va a llegar un partido político diciendo de que la neta trae una política bien culera, güey. Sí, Todo se verá, pues no, güey, o sea, Chile no. les va a ir mal, pendejos. Los pero- voy a chingar poquito pero nomás. ahí les va. Entonces, Gasolina a ¿qué domicilio, papi. repercusiones podemos ver de esto? Que hasta cierto punto, Kissinger tenía razón, güey. Limitando estas posibilidades del resto de Latinoamérica y los 14 países implicados directamente y los indirectamente, pues son un chingo, güey. Este tercer mundo que en ese momento ya se perfilaba directamente, este combate sí le permitió a Estados Unidos por mucho tiempo estar en la hegemonía mundial, económica y cultural, güey. Y Que ahorita a lo política. mejor, y política, que a lo mejor ahorita ya perdieron la económica, ¿no? De repente ponen a China en primer lugar, a chingada, pero siguen siendo una hegemonía cultural y siguen siendo una hegemonía política, Sí, güey. o sea, realmente la cultura occidental muchas veces se basa en pues, la cultura estadounidense, ¿sabes? Sí, no, y se empezó a perder por ejemplo, la occidentalidad, yo la considero más como una occidentalidad cristiana. No, mira, en la occidentalidad son dos, los que hablan español y los que hablan inglés. Ah, y sí, tienes razón. O sea, de ahí se parte, que son los anglosajones y los latinos, pero todos son occidentales, incluso en Europa, que hay un chorro mil idiomas que se hablan,
pero se inclinan más hacia uno o hacia el otro. O sea, esas son las dos grandes corrientes. Los portugueses se inclinan más para acá, los alemanes y Por franceses ese hacia puto los... híbrido en Oaxaca, ¿no? Que cada 2 metros hablan un idioma distinto, Ah, güey. Bueno, Sí, sí güey. sabían, pero Oaxaca tiene el récord de más municipios por Son kilómetro 160 cuadrado. y tantos, No, son ¿no? 500 tantos, No güey. seas mamón. Sí, ¿No, güey, no eran neta, como neta. 800? Sí, son un putero, güey. Cada 2 kilómetros ya está el municipio, güey. Tú qué verga, güey. O sea, ¿cómo chingados esto puede funcionar, güey? Ya sé, güey. Entonces... Güey, ya sé, todos los presidentes municipales de allá donde sacan los impuestos. Ya No, sé, güey. Pues es que no Gobiernas, hay, güey, gobiernas porque- una cuadra y ya. Ah, municipio y ellos. Claro que sí, pendejo. Ya sé. Ajá, como que no se acordaban que existían otro tipo de divisiones más chiquitas, ¿no? De que no existen los ejidos, allá existen Tiene los municipios, güey. 570 municipios. 570 municipios, güey. Al te rato digo. va a ser un Un país chingo, autónomo, güey, Oaxaca, güey. Ojalá, güey, qué rico. Qué rico que ya no dependan de nosotros, güey. Estaría Cerró. bien Pues verga, mira, güey. nomás se llevan alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, así que... Para mí Oaxaca es el experimento de México en general, güey. O sea, porque a Oaxaca le inventan todas las pinches leyes nuevas. Ah, el progresismo, güey. Sí, güey. Güey, pero es que Oaxaca, güey, por el Oaxaca es que es Güey. ilegal comprar dulces, güey. Había escuchado que el único estado primer mundista es Oaxaca, güey. Y yo, pues quédense con su primer mundo. Ya sé, güey. Qué bueno que nunca haya Estados Unidos, ¿sabes? Güey, me da risa que así las feministas dicen, sí, Oaxaca, que no sé qué. Güey, en Oaxaca venden niñas. No, es como, Cabrón, o sea, a ver, pues vete a Oaxaca, pues, güey. O sea, de que... Mira, tenemos dulce de mole y tenemos una niña. Canta por esa cabra. Ya sé, güey. Tenemos peso y niñas. ¿De qué trae más? No, pues traigo más niñas, ¿no? Oye, pero te das cuenta que sí lo pintan así, o sea, te dicen, los estados más desarrollados son los que tienen las políticas públicas que son acordes Más a... progresistas. Sí, ajá, las más sí, progresistas, pero ¿cómo están económicamente, Sí, güey, y que allá desde hace un ratote tiene una figura. No me acuerdo si es Oaxaca o Chiapas, perdón que los confunda, pero. Es la misma mierda. Yo sí apoyo a los oaxaqueños. Tienen comida muy rica. Ah, pues vete con ellos, güey. Quédate con tu Vete a hacer primer podcast mundo, allá, güey. A ver si te alcanza para pagar las luces. Siguiente episodio. A ver si hay internet, güey. René desde Oaxaca y Leo. ¡Hola, chavos! Más moreno, güey, nada más. Hola, Más chavos. bajito, güey. Hablando zapoteco. Güey, porque con subtítulos aquí abajo. Oye, ¿por qué hablas tan raro, tú? Así, está grabando y justo lo asaltan. Así, güey. lloviendo así. ¡Estoy aquí en Oaxaca! A ver, déjame ver dónde son, güey. Porque hay una figura, güey, que se llama los Miches, güey. Los michis. Miche. Que son. Ah, los que sacaron la michelada. Ah, no, creo que se llama. Güey, tienes Miche. un punto ahí, ¿eh? No, creo que por. Ah, sí dijo Oaxaca, güey. Pero no me acuerdo si son ellos. Lo voy a buscar. Si no, aquí me va a censurar, güey. El tema del informe que hizo Invergui Oaxaca, güey. ¿Y por qué Oaxaca es una estupidez? Temas del primer punto. El dulce de mole y las niñas. Sí, nos fuimos bien lejos, pero el pedo es que allá, desde hace mucho tiempo, reconocen un tercer género, güey. Para ellos, un tercer sexo. Lo mencionan tercer sexo, güey. sí. El que Yo no había escuchado eso, a Los ver. miches, güey. Creo que se Ujú. llaman, güey, los miches. Que son. ¿Porque es micha de uno y micha de otro o qué? Que son los hombres. Ah, la virga, güey. A lo mejor por eso. Y, se llaman y no así. puedes decir micha porque eso es femenino, miches. Pero bueno, el chiste es que tienen como ese tercer sexo ya desde hace un chingo de tiempo, güey. Es como, qué progresistas. Y lo sí, güey, pregúntale al niño que se está muriendo de hambre, güey. A ver qué tan progresistas Sí, son güey, sus súper políticas chingón tu públicas, progresismo. güey. Entonces, si algo quiero que se queden con esto, con este podcast, es que las conspiraciones son reales algunas, güey. ¡Ven, no estoy loco! Maldita sea. Los archivos desclasificados ayudan a la democratización de la información, güey. Y algo tenemos que hacer para empezar a impedir esto. Digo, yo nunca he sido así como un ante imperio anglosajón, capitalista, demoníaco, estúpido. Tipo muy Evo Morales, ¿no? Que lo denunciaba desde su momento, güey. También Nicolás Maduro lo denunciaba, todo. Pero bueno, tienen cierta razón en denunciarlo, güey. Mira, también la vida comunista, la revolución bolivariana y toda esta rama del Foro de Sao Paulo tiene pues una tendencia que realmente si te vas muy al fondo y que tapas la mitad de las cosas y te pones así, Ajá, sí, te pues pones es como buena los caballos. la intención que tienen. Pero llámame loco si prefiero ser gobernado por gente que está moviendo la economía y la política a, pues querer estar en un país en el que si bien todos vamos a ser iguales, pues nadie va a progresar y no va a poder desarrollarme individualmente. Pregúntale a Cuba, güey. No mames. Déjame les pregunto ahí, Marco. Que el tema que Ya no eran responde muchos, güey.
Muches. Muches. Ah, sí es el nombre, Muches. ¿De dónde Sí. eran? ¿De Oaxaca? Sí. Ah, güey, la tiene todo este tiempo, güey. Sí, Sí, sí. eran de Oaxaca, güey. Sí. Los Muches, güey. Se les nombra como los transvestis oaxaqueños, de hecho. Ah, bueno. Ah, cómo no lo busqué así, güey. Transvestis indígenas. Sí, Y luego, sí. los Muches. Ajá. Entonces, realmente, güey, el informe Kissinger, vale la pena leerlo todo, güey. Digo, es una lectura muy accesible. Si algo tiene pinche Kissinger, güey, se escribe muy bonito, güey. O sea, es muy fácil leerlo, güey. O sea, y es muy específico y muy práctico en cuanto a sus maneras de hacer las cosas, güey. O sea, si nos estás viendo, Kissinger, Sí, de que, soy suscriptor, me, chavos. me gustaría. Hasta en TikTok los Me sigo. gustaría que existieran agentes para el bien con esa capacidad intelectual y de operación que pudiera haber, güey, ¿sabes? O sea, porque. Pues que, si lo piensas, está haciendo el bien, pero para su papo. Sí, bueno, tiene un objetivo en específico que a lo mejor lo está cumpliendo y tiene sus maneras de Sí, hacerlo. o sea, él está jalando para su rancho. Exacto, güey. Y la verdad es que no es como una crítica de, qué hijo de puta, es un culero que se muere. No, güey, o sea, realmente es como un reconocimiento a una trayectoria que logró influir todo el continente, güey. O sea, a final de cuentas influyó una parte muy importante del siglo XX, güey. Entonces, Kissinger, si quieres venir al podcast, hagan. Mándanos un correo a Opus Mag. No, él va a saber cómo contactarnos, güey. Seguramente sabe. Oye, va a llegar, Entonces- va a llegar un hombre de negro a tu casa. Sí. Eres Bully. Don Kissinger me dijo que... Don Kissinger. Entonces, realmente aprendamos que no porque algo suene novedoso significa que es como Cool. rebelde, güey, o cool. O sea, todo tiene un trasfondo, güey. Y el trasfondo de muchas consecuencias que estamos viendo en México y en Latinoamérica, en los países que se mencionaron, vienen de una persona que se sentó en un escritorio a... ¿Pensar? ¿Cómo me lo chingo, güey? Pues así. Y tenía los contactos suficientes para poder hacerlo, güey. Entonces, personas, amigos que quieren entender cómo contrastar estas ideas, los principales ideales que las personas de izquierda tienen es que son rebeldes. Güey, demuéstrenles que están siendo objetos útiles del sistema. Ya ni siquiera están siendo idiotas útiles, güey, porque un idiota sigue siendo como una persona con cierto raciocinio impredecible. como Ni una madres, persona. güey. Están siendo objetos, güey. Están siendo algo que predeciblemente nos va a guiar hacia allá. Y algo que me causa muchísima satisfacción es entender que la rebeldía realmente está más acá de nuestro lado, güey. Sí. Somos bien rebeldes. Somos bien rebeldes, bro. Déjame, me sirvo más agüita. Que de hecho Chihuahua, o sea, históricamente siempre ha sido de los estados más revoltosos, güey. Sí, que hay. güey. Y Opus Magnum no es la excepción. Jorge, ¿alguna conclusión que tú tengas, güey? Güey, la verdad, hay un libro que estaba leyendo se llama Flow. No sé Flow. si lo han visto. Es del psicólogo, el del estado de flow. Sí, ajá. Sí, y sí lo he realmente escuchado. Sí. el vato, bueno, para la gente que no sabe, el estado de flow va relacionado con, él pone el ejemplo de un guitarrista, Ujú. de que está tocando y llega un punto en el que el vato conecta tanto con su arte, con la guitarra, Que que, se le olvida empieza a todo, fluir güey. Ajá, sí. y deja de hacer Sí, una sí. Sí, pues, actividad, ¿no? flow es fluir en inglés. Sí. Ajá. De Fíjate hecho, que- en español se llama Ajá. fluir el libro. Fíjate que he escuchado el término y he estudiado Qué mal partes traducción. de eso. Nunca me lo han dado completo, güey. pero Estado sí de está cabrón. flujos, dice ahí, güey. O sea, Sí, el oye, estado de culero, Qué güey. mala traducción, pero, es por como- ejemplo, cuando dices que alguien tiene flow, es eso, güey. Está Está en un fluyendo. estado Sí, que- que le gusta tanto a él No, que no, ya no. le vale verga, güey. Tenemos una mejor traducción en español que es la onda. Está en estado de onda. Pero güey. dices, está No, ondeado. pero- No, así, sí, suena me, raro. así me gusta tu flow, el uno que. Qué buena No, pero onda. por ejemplo, ahorita que estamos en el podcast, güey, estamos en estado de flow, güey. Eso es lo que te iba a decir, güey. Llegó un punto del podcast en el que hubo tanto estado de flow. Regularmente en otros podcasts como que estoy planeando mi conclusión así de que, Ajá. güey, pero no sé, ahorita fluí tanto que ya y me qué- estás bajando del avión, güey, No, ¿sabes? güey, En este ¿y momento. qué te pareció entender que estas revoluciones culturales que han existido no son tan espontáneas, güey? Que fueron planeadas en una oficina en Washington, güey. ¿Qué opinas del...? Sé que René ya conocía el informe Kissinger, Ajá. pero tú que fue nuevo para ti y que vas a poder leerlo a cabalidad. Realmente, en la güey, descripción. o sea, está súper chingón de que de alguna manera siempre menciona a la derecha como que no, güey, es que esos güeyes son los que están controlados por el gobierno, ¿no? Y son Ajá. ese tipo de cosas. Pues más o menos. Y es cuando te fijas que pues realmente no, la derecha en general, el libertarismo y tal, güey, la lucha que están haciendo, o sea, tiene bastante lógica. Y cuando ves la raíz histórica, yo sé que hay muchas feministas que nomás están escuchando bla, 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 ¿no? Pero sé hombre. pero que dentro de ellas va a decir así como que, güey, fíjate que esto no lo había visto o no lo conocía. Hace Ujú. poco una chava que es muy fan del podcast, Priscila, nos comentó esa onda de que cuando grabamos el capítulo del feminismo y hablamos un poco de los orígenes de su amiga se dio cuenta de que, güey, el feminismo al parecer no está tan cool o no es lo que yo pensaba. Ujú. Entonces ya verlo de este lado con antecedentes históricos y con un informe desclasificado, pues, güey, qué chingón. Al parecer, no que yo esté de este lado y diga que chido, güey, sino que diga, vaya,
al parecer esta teoría o esto que llega a pensar, ¿sabes cómo? Ajá. Muy levemente, realmente lo ves que sí tiene un antecedente Sí, tiene un comprobable. origen. Es una amiga, date cuenta, muy brutal, ¿no? Ah, es como güey, un de que, claro. no mames, date cuenta, güey. Muy bien, René, conclusión, algo que quieras decir al respecto. Sabía que ya lo conocías, güey, Sí, yo... pero ¿qué puedes platicar? Me gustó mucho cómo fuimos llevando todo el tema y se me hace que este podcast es como que el punto y aparte de aquí. Del logo del mundial, güey. seguramente O sea, sí, güey. Mira, yo cuando terminé el de las Torres Gemelas dije que venían muchas conspiraciones. Se me hace que este es como que el punto clave así para iniciar y empezar a tener una ramificación de todas las conspiraciones que pueden salir de este tema. Ajá. Entonces me parece pues que dejamos a la gente también con muchas dudas. Dijimos muchos conceptos que no conocí, que Sí, muy varios probablemente nadie grupos por conoce. ahí, ¿no? Varios Ajá. grupos que no se conocen. El club de... Las muchas. Güey, mencionamos muchísimo a George Soros, güey. Sí, también. Que es alguien que yo creo que en específico podría tener su propio pinche podcast con nosotros. Si buscas a los platicando. grupos, güey, de Black Lives Matter, de los lobbies LGBT y demás, el güey siempre tiene donaciones y donaciones fuertes a El estos Open tipos de Society, grupos. güey, Totalmente, todo. güey. Sí, o sea, mencionamos muchos grupos y muchas cosas que muy probablemente la persona que nos está escuchando en este momento no conoce, pero pues vamos a tener tiempo. Siento que de aquí podemos pausar cada 5 minutos y vamos a tener un tema nuevo para otro podcast. Sí, claro. Entonces, no sé, me gustó mucho la manera en la que esto está creciendo y nos van a matar, chavos. Pinche medio podcast sin volumen, güey. así. Ya no me quiero suicidar, la verdad. No quiero que me suiciden, güey. Por the record, estoy perfectamente conforme con mi vida en este momento, güey. No nos queremos suicidar. Ajá, si por ahí Bueno, no escuchan- queremos que nos suiciden, chavos. Ajá, nos van a aplicar un Epstein, güey, de que se suicidaron los tres. ¿Nunca vieron el capítulo de... South Park. No, el capítulo de Malcolm, en el que Hal hace un podcast. O hace una Oh, transmisión. los marcianos, güey. Ilegal, ¿no? Por- Lo está haciendo, por y lo está haciendo una transmisión ilegal. Sí, güey. Así vamos a terminar. Sí, güey, hay que... Vamos a hacer un tatuaje que no me quiero matar. Es mi momento más feliz de la vida. Si me suicido, me suicidaron. Es lo que les puedo decir. Ahí va a poner René sus haters. Señor Soros, yo lo quiero mucho. Muy bien, entonces, pues nada, esto fue el capítulo de esta semana de Opus Magnum. Espero que les haya gustado. La verdad es que disfruté muy... Fue como, lo decía muy bien Jorge al principio, fue como cuando fue de lo de la Nueva Jerusalén. Y un chingo de información basura que metí a la cabeza y que quería. Esto, al contrario, es que no es basura. Siento que va a ayudar a personas a darse cuenta que las cosas no son tan espontáneas como regularmente ocurren. Pero pues nada, mi nombre es Juli Martínez. Yo soy René Piñón. Y mi nombre es Jorge Bustamante. Esto fue Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad... No le importan tus sentimientos. A Uli le gusta esto. Saludcita, mi mamá, otra vez. 1, 2, 3. Deja las dos. Tiempo. Para que... Willy Tarango en los controles, muchas gracias por estar aquí, bro. Besito. Güey.